luz, alegría y libertad en Cristo, por José Manuel Saucedo Valenciano. Hay ocasiones en que las injusticias del mundo azotan una persona, una familia, un pueblo, una nación. Hay circunstancias en las que la adversidad se multiplica sobre los individuos, sobre las gentes, y provocan un fastidio, una queja, una angustia terrible que los hace preguntarse si esto siempre tiene que ser así. Un grupo de judíos se acercó con el profeta Isaías para preguntarle si Dios tenía una respuesta para ellos, una palabra de aliento y esperanza. Si algún día sus sufrimientos se iban a acabar, los problemas iban a dejar de azotarlos, si tenían una esperanza de progreso en un futuro, de tener felicidad en su vida, siendo que la desgracia les había azotado ya por largo tiempo. A ellos el profeta Isaías les da esta respuesta de parte de Dios. Capítulo 9 del profeta Isaías. Mas no siempre habrá oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estas son las promesas que Dios da a este pueblo harto de sufrimiento, deseoso de una luz de esperanza y de bendición. Son promesas que en el Evangelio de Mateo aparecen referidas al Señor Jesucristo. Según el evangelista, el apóstol Mateo, en el Nuevo Testamento, el día que Jesús cambió su residencia a la tierra de Capernaum, junto al mar de Galilea, en ese día se cumplió la palabra que Isaías había profetizado. Y se refiere a Jesús entrando en ese lugar, Galilea de los gentiles, donde el Señor Jesús le trae a ese pueblo una riqueza de experiencias, una riqueza de expresiones, de enseñanzas, de milagros y maravillas que hacen que este pueblo tenga la luz de Dios en su vida, tenga experiencias maravillosas de felicidad, de amor, de bendición, y que les hagan hacer y fortalecer la fe y la esperanza para seguir adelante en la vida. Estas promesas que Dios da en Cristo Jesús son también para nosotros. Y aquí podemos encontrar por lo menos 3 promesas importantes que quiero compartir con ustedes hoy. La primera es la promesa de iluminación de Dios para nuestra vida. El texto habla del pueblo viviendo en tinieblas, en oscuridad. Dice que es Galilea de los gentiles, para hablar de los que no están en el pacto hebreo, para hablar de los que son extranjeros, tienen costumbres diferentes, desconocen la ley de Dios, están alejados de la ciudadanía del pacto de Dios con Israel, son ajenos a las promesas de Dios. Se habla de los gentiles en un sentido negativo para hablar de gente que ignora el camino de Dios, que están lejos de la fe en Dios y de la devoción a Dios. Y se habla que este pueblo estaba en gran oscuridad. Se habla de que estaba en angustia y que padecían gran aflicción. Isaías dice que atravesaban por valles de tinieblas y sombra de muerte que los dominaban. Pero Isaías ve la profecía como una promesa del nacimiento del niño que vendrá, el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Isaías dice que cuando Él pise esa tierra,
la tierra va a ser iluminada. Y va a ser iluminada por la gloria de Dios. Dice, habrá gloria al final del camino. Dice que habrá luz para ellos y que les resplandecerá esa luz. Y es la luz que el Señor Jesucristo trae. El Evangelio de Mateo narra cómo a la llegada de Cristo llegó la luz de Dios en la palabra que el Señor trajo. Llegó la luz de Dios en la enseñanza del Maestro. Llegó la luz de la presencia divina a través de los milagros y de las maravillas que el Señor hacía. Porque la palabra de Cristo ilumina, la presencia de Cristo alumbra, acaba con los poderes de las tinieblas, con la angustia del mal. La aflicción, la angustia, el dolor, la sombra de muerte se acaba cuando llega Cristo, que es la luz del mundo y que alumbra nuestra vida de una manera muy especial y poderosa. La siguiente promesa es la promesa de la alegría. El texto bíblico dice que cuando venga el Hijo de Dios traerá alegría. Dice, multiplicaste y aumentaste la alegría en las palabras del profeta. ¿En qué nivel se habla de alegría? Una alegría superlativa, una alegría que rebasa todos los dolores anteriores, que hace que todas las angustias pasadas se queden cortas ante el gran gozo, la gran felicidad que trae Jesucristo al corazón del ser humano. Dice el profeta que es la alegría como del que se siente cuando la gente está en la época de la siega, como cuando llega el tiempo de la cosecha y viene una gran bendición y viene la abundancia sobre la tierra y los árboles tienen fruto y los campos dan producto en abundancia muy especial y de buena calidad, y la gente sabe que ahora tiene una provisión especial y sabe que va a ser dinero, que va a ser recursos, que va a haber bendición, como cuando nos llega una bendición de provisión de Dios en el tiempo de la necesidad. Esa alegría, esa satisfacción, ese gozo, ese placer que produce la bendición de Dios viene cuando Jesucristo aparece cerca de nosotros en nuestra vida, cuando empieza a operar sus maravillas. Dice que es como la alegría de aquellos que reparten despojos, porque está hablando de una comunidad guerrera, pero que está sufriendo violencia de todos lados y que los ejércitos se multiplican y vienen a atacarla, a despojarla. Pero ¿qué sucede cuando los que van a ser despojados de repente tienen la victoria y se convierten en vencedores, y ahora ellos son los que toman el botín y toman el despojo, los bienes, y les llega una riqueza abundante? La victoria más la bendición que resulta del botín les produce una satisfacción, y así sucede. A veces en la vida caminamos como perdedores, caminamos como personas que son constantemente vencidas, una experiencia tras otra de frustración, de dolor, de angustia. Pero una vez que llega Cristo a nuestra vida y se apodera de nuestro corazón, entonces Cristo nos da la victoria, la bendición, la fuerza, la provisión, y ahora podemos descansar en Él, gozarnos en Él, tener el sumo placer de la presencia de Dios en nosotros a través de la persona de Jesús de Nazaret. Y la tercera promesa que nos da el pasaje bíblico es la promesa de libertad, de liberación. Este pueblo estaba viendo a cada rato la mano de los opresores sobre ellos, un ataque sobre otro a sus vidas. Se habla de un yugo que las naciones habían puesto para oprimir al pueblo de Dios. Se habla de una vara que pesaba sobre el hombro, la vara de castigo que estaba golpeando siempre a los pobres miembros del pueblo del Señor que estaban padeciendo la agonía continuamente, porque también se habla del cetro del opresor, el dominio de los malos sobre los buenos, de los injustos, de los violentos, perversos, crueles, que no tienen piedad ni misericordia y quieren despedazar al justo cuando lo tienen bajo su yugo. Así son las obras del mal, así es Satanás, así es el pecado, así es el mal en nuestra vida. Nos despedaza, nos acaba, nos castiga. Pero ¿qué tal cuando llega el Señor Jesucristo con su poder liberador? Porque contra el reino del mal se levanta el reino del bien del Señor Jesucristo. Un hijo viene de parte de Dios, un niño va a nacer, y cuando ese niño venga va a venir con la autoridad de Dios para ocupar el trono de David su padre. Y cuando ese niño nazca
va a ser el rey que va a traer salvación al mundo y va a quitar el pesado yugo de las naciones, porque va a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, porque va a tener el reino de Dios sobre sus hombros. Y dice el texto bíblico que su imperio va a ser tan dilatado y la paz que él ofrece va a ser tan grande que no tendrán límite. Y termina el pasaje de Isaías diciendo: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, Dios se va a encargar de que esta promesa no falle a los que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Cristo se convierte entonces en el niño que liberta, en el rey que tiene consejo, que tiene poder, que tiene gracia de Dios para traernos a nosotros luz, alegría y liberación del poder de las tinieblas. Mateo dice que a la Galilea de los gentiles llegó Jesús de Nazaret, y con él llegó la revelación de Dios en persona, y con él llegaron milagros. Llegaba gente oprimida por el diablo, dominada por posesiones demoníacas de las cuales no se podían libertar, pero el Hijo de Dios los tocaba, les hablaba la palabra y ordenaba que los demonios dejaran libre a la gente, y la gente era libertada por el poder de Dios. Las tinieblas de la oscuridad, de la ignorancia y de la perversión y del pecado estaban dominando esa tierra, pero Cristo llega con la luz de Dios, de su palabra, de su revelación, e ilumina la vida de la gente. Allí en Capernaum la gente estaba angustiada, triste, afligida, pero llega Cristo y les produce gran gozo, gran alegría. Ahí Cristo levanta a los primeros discípulos que serán luego los apóstoles. Ahí Cristo establece su reino, su dominio, su potestad, y todos los poderes del mal sienten la autoridad de Cristo y la gente se ve beneficiada de esa autoridad del Señor Jesucristo. Así pasa. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, las tinieblas que hay en nuestra vida se van, desaparecen, porque la luz de Cristo llega a dominar sobre nosotros. Y entonces viene el gozo y la alegría que nadie nos puede arrebatar. No es que ya no tengamos problemas, o que ya no tengamos luchas, o ya no tengamos conflictos con las cosas injustas de este mundo, pero ahora nos domina la esperanza, la gracia, el favor de Dios, y por eso confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro divino Salvador. Entrégale tu vida a Jesús. Ríndete a Él con todo tu corazón. Dale tu alma. Dile que asiente su presencia en tu vida y te domine de tal manera que tu vida personal y tu familia entera sean llenos de la presencia, la luz, la gracia, la libertad y el gozo que solo Jesucristo te puede dar.